Bueno, vamos a arrancar la última parte, la cuarta parte. Vamos a volver a donde habíamos dejado. Bueno, estábamos en la crítica de la tradición de Pigou. Eh, Estábamos en que para Coase, digamos, hay que ver cada caso particular, enfocarse, no en evitar las externalidades, sino en comparar diferentes soluciones alternativas. Entonces acá vamos a ir un ejemplo. ¿Qué es el ejemplo del ferrocarril? El ejemplo del ferrocarril lo toma del mismo libro de Pigou. Recordemos que el libro de Pigou era de 1920. Entonces, el ferrocarril a carbón lo que pasaba es que generaba chispas que incendiaban los terrenos adyacentes, sean bosques o cultivos o cosechas. Entonces, tenían unas externalidades muy grandes. Y ahí pregunta, o sea, ¿es deseable entonces que el ferrocarril pague por los daños que causa? Es decir, por los daños que causa todos estos terrenos, por los incendios que provoca. Según Pigou en su libro, sí. O sea, como el ferrocarril tiene que internalizar esos costos extra que genera, esas externalidades. Pero según Coase dice, bueno, no necesariamente. Hay que verlo en detalle. Y analiza un par de cosas. Lo primero, sabemos que en función de todo lo que venimos discutiendo, si el ferrocarril, o sea, si la empresa del ferrocarril fuese capaz de poder hacer un contrato con cada propiedad vecina a la línea, sin un costo de transacción extraordinario, bueno, ahí no importaría quién fuese responsable por los daños, si el ferrocarril o los otros terrenos. El resultado sería el mismo. O sea, se lograría el resultado eficiente en términos sociales, eficiente en términos de Pareto, mediante los acuerdos entre privados. Pero esos acuerdos no son posibles. O sea, no hay posibilidad de que se pueda llegar con un costo de transacción relativamente razonable a poder hacer ese tipo de negociaciones. Entonces, dice, bueno, en este mundo, ¿no? Donde ese tipo de negociaciones las asumimos que no son realizables o no son realizables a un costo apropiado, bueno, ¿quién conviene que sea responsable por los daños? Entonces compara dos escenarios alternativos, donde el ferrocarril no es responsable por los daños y donde el ferrocarril sí es responsable por los daños. Entonces vamos a ver el primero donde no fuese responsable. Acá el ejemplo que da, suponemos, ¿no? Acá todos los números son supuestos, pero esto sirve a modo de ejemplo. Suponemos que los servicios del tren generan $150 al año de tener un tren y de tener dos, 250 al año. Los costos son costos constantes, digamos. 50 dólares cuesta un tren, 100 dólares dos trenes. Y la pérdida de las cosechas también crecen de forma constante, o sea, son 60 en un año y 120, 60 si hubiera un tren, 120 si hubiera dos. ¿No? El ejemplo está claro. Entonces, si nos ponemos a analizar el segundo tren, vamos a ver que el segundo tren genera un servicio adicional de 100 dólares, ¿no? Frente al anterior, o sea, en vez de 150 o 250, pero disminuye el valor de producción total en 110. Son 50, que es el costo de producción del ferrocarril, que esos son recursos que podrían haber sido utilizados en otro lado, en otra actividad alternativa, digamos. Eh, y a su vez, 60 dólares adicionales que son de destrucción de cosechas. Entonces 60 más 50, 110, versus 100 adicional que genera de valor el ferrocarril. En realidad, lo socialmente deseable sería que el segundo ferrocarril no corriese. Sin embargo, si los derechos están asignados de forma que el ferrocarril no es responsable por los daños, para la empresa de ferrocarril sí es rentable ese segundo ferrocarril y sí se va a hacer. Entonces va a haber dos trenes en vez de uno, que sería lo socialmente deseable. Este es el primer caso. Pero entonces, ahí Coase se pregunta, bueno, ¿y esto es suficiente para decir que entonces el tren debe ser responsable por los daños? No, no necesariamente. Vamos a analizar qué pasa si ahora es el tren responsable de los daños. Y acá hace un par de supuestos. Dice, bueno, supongamos, ¿no? ¿Qué significa que fuese responsable por los daños? Bueno, el tren tiene la línea y todos los terrenos alrededor que genera alguna pérdida, algún incendio, la empresa del tren tiene que compensarlo
al productor, por ejemplo, al granjero, por el valor de mercado de la cosecha. Entonces el granjero va a estar indiferente entre vender la cosecha en el mercado o que se la destruya el tren y el tren se la pague a su valor. Esto obviamente va a inducir un cambio. O sea, el granjero va a estar ahora, va a estar indiferente y va a estar inducido a producir en las tierras adyacentes al ferrocarril. Porque ahora si se queman, bueno, mala suerte, no pasa nada porque la paga el tren, la empresa del tren. Entonces, dice, vamos a suponer que con esta nueva regla de propiedad, de responsabilidad, perdón, con esta nueva regla se cultivan el doble de tierras. O sea, se cultiva el doble porque se cultiva mucho más en las tierras adyacentes y las pérdidas por las cosechas son exactamente el doble. Entonces, acá lo que vemos es igual, digamos, el tema del servicio del tren y el costo del tren, pero la diferencia está en la pérdida de las cosechas. Al cultivar ahora mucho más cerca de las tierras del tren, de la línea del tren, lo que vemos es que en un año, con un solo tren ya se perdían $120 al año de cosecha, y con dos trenes 240. Pero ahora si analizamos este caso, ya no es conveniente hacer ningún tren, porque el tren genera un ingreso de 150 y un costo de 170. Entonces, bajo este ordenamiento social, no hay que hacer ninguno. Entonces, ahora tenemos que comparar los dos casos, porque sabemos que si le damos el derecho a uno, no va a haber ningún tren, si le damos el derecho al otro, va a haber dos. ¿Qué es mejor? ¿Que haya dos o que no haya ninguno? Entonces va a comparar. Vamos a ver qué pasa si hay dos trenes y comparar versus a que no haya ninguno. Entonces acá hay un par de supuestos, pero es sencillo. Es el mismo ejemplo que da Coase en su trabajo. Nosotros sabemos que el servicio de ferrocarril genera $250 al año. De haber dos ferrocarriles, ¿no? Los costos de los factores son $100 al año. Las pérdidas de las cosechas al haber dos ferrocarriles, siguiendo el ejemplo del el primer caso que vimos, es $120. Y aparte, como vimos por el segundo caso, hay un costo de oportunidad en el sentido de que al haber aparecido el ferrocarril, hay cosechas en las tierras adyacentes del ferrocarril que directamente se abandonan, siendo que el ferrocarril no es responsable por los daños. Suponemos que esos cultivos que estaban alrededor valían 160. Recordemos que en el ejemplo anterior, después lo revisan bien, pero es sencillo. En el ejemplo anterior eran 120 más que se destruían. Bueno, suponemos que el valor total de eso era 160, porque no se destruye todo, ¿no? Cuando el ferrocarril pasaba al lado. Entonces, pongámosle que hay un abandono de cultivos que se hace que tiene un valor de 160 y que tenía un costo de factores de 150. Entonces, el abandono de cultivos lo restamos, el costo de factores lo sumamos, porque son esos factores que ahora son utilizados en otro lado. Bien, y esto, la suma total da 20. Es decir, que sí es mejor que haya dos ferrocarriles a que no haya ninguno. Entonces, la conclusión que nos deja acá es que es mejor que el ferrocarril, con estos números supuestos, no sea responsable por los daños. Esto es lo interesante. Entonces, se permite que haya dos trenes antes que no haya ninguno. Conclusiones finales. Entonces, básicamente, no siempre es deseable, y esta es la crítica hacia ese momento y hasta la tradición de Pigou, no siempre es deseable que el negocio que causa el perjuicio, que causa la externalidad, sea forzado a compensar al resto, a quienes sufren el daño, ¿no? Y esto es lo que hay que pensar, ¿no? Que a la hora de arreglar una deficiencia, una falla de mercado o una externalidad, lo que hay que ver es el equilibrio general, los cambios que se van a inducir en el sistema por las medidas correctivas que vos estás llevando adelante. Esto era algo que está olvidado y que muchas veces los economistas al día de hoy todavía tienden a olvidar. Tienden a ver que hay medidas sin pensar en las consecuencias de esas medidas. Pensemos que cuando Coase escribe esto, como les decía, en 1960,
todavía se pensaba en términos de la curva de Phillips, de que de incentivar el gasto público para incentivar, es decir, con políticas fiscales incentivar la demanda agregada directamente. No se pensé, los modelos todavía tenían la propensión marginal a consumir constante, no dependiendo. Y a su vez teníamos también toda la revolución de las expectativas que todavía no había sucedido. Es decir, se pensaban las medidas sin tener en cuenta cómo es después que los agentes las iban a interpretar y las consecuencias que iban a tener. Entonces, el planteo de Coase es muy interesante porque es un llamado a reflexionar en el equilibrio general. No pensar que un economista puede intervenir sobre la economía sin, con un objetivo sin creer que no va a cambiar en otros aspectos. Entonces, el planteo es bastante práctico, ¿no? Él dice, pensemos en ordenamientos, en diseños prácticos que corrijan defectos en una parte del sistema, pero sin que causen daños todavía peores o más serios en otros lados. Este es el argumento. Bueno, entonces el economista tiene que comparar el valor del producto social total obtenido bajo diferentes ordenamientos sociales alternativos, usando el concepto de costo de oportunidad. Y esos ordenamientos sociales alternativos son el mercado, el gobierno, la empresa, que son los que Coase está analizando. Va a concluir con lo mismo que esto está mucho más desarrollado en Hayek, lo vamos a ir viendo, que la ventaja indiscutible del sistema de precios es que básicamente conduce a que al empleo de los factores allí donde el producto es mayor y el costo menor comparado con otros sistemas. Por eso se usa el sistema de precios, por eso existe el sistema de precios. Bueno, en fin, este es un poco la idea general del texto. De todas formas, lo tienen que leer. Está en la bibliografía, en el site, está en español. La traducción es relativamente buena. No sé, no me pareció que esté tan mal. Así que bueno, los invito a que lo lean y cualquier duda o consulta saben que en los mismos comentarios, más que invitados a que los puedan hacer.